Mirá, me parece que la salud pública es prioridad. Me parece que los argentinos vamos a tener que hacernos a la idea que vamos a tener que salir a la calle a convivir con el virus de a poco, apelando a la responsabilidad individual, apelando a la organización social y también apelando al control estatal. Son tres dimensiones que van a tener que convivir. Mientras más responsabilidad individual haya y más organización social, menos control estatal. Pero es imposible imaginarse que vamos a poder guardarnos en casa hasta que el virus desaparezca. Esto es imposible. Como también sería un error hacer lo que hicieron los catalanes, que de la mañana a la noche dijeron hoy aflojamos y se fueron todos a la playa, porque eso seguramente va a multiplicar la cantidad de casos y de contagios. Entonces, un Estado presente es un Estado que tiene que estar pensando cómo testea a su población, cómo la protege, cómo genera mecanismos para evitar que el virus circule, o por lo menos para controlar esa circulación, y al mismo tiempo para tratar, a pesar de la gran crisis económica, de volver a la cierta normalidad para que la Argentina vuelva a producir y vuelva a generar riqueza y a distribuirla. Entonces, me parece que es importante entender que, como decía el gallego recién, las políticas de libre mercado, por ejemplo, hubiesen dejado liberado al azar, ¿no es cierto?, que cada uno se acomode. Imagínense un minuto que hubiese pasado si estaba Macri. Pero no solamente porque no teníamos ni Ministerio de Trabajo ni Ministerio de Salud, sino además porque en la concepción filosófica de ellos, en todo caso este tipo de cosas se resuelven como Darwin, ¿no? La supremacía del más apto es el que determina la supervivencia de la especie. Bueno, gracias a Dios tenemos un gobierno que entiende que hay que combinar las tres dimensiones, lo individual, lo social y lo estatal. Ahora, Leandro, también hay una realidad, ¿no? Digamos, saliendo un poco de la coyuntura, hay que empezar a pensar en el impacto social que va a provocar este coronavirus, ¿no? Se habla de 60.000 empresas pyme que estarían dispuestas a presentar convocatoria de acreedores. Sí, nuevamente. Mira, yo vengo de una reunión en el Ministerio de Economía recién. Si hay una preocupación del equipo económico, además de obviamente resolver el tema de la deuda externa lo antes posible, es construir un plan de reactivación económica para cuando esto empiece a mejorar, o mejor dicho, para cuando la curva empiece a pegar la vuelta. Porque hoy se está tratando de proteger a las personas con la IFE y a las empresas con la ATP. Pero en algún momento vamos a tener que poner a trabajar y a producir tanto el sector público como el sector privado. Entonces se necesita mucha planificación y mucha gestión pública y privada, mixta. Hay un equipo de gente que está trabajando en la idea de pensar, mira, una alternativa para empezar a imaginarnos el mundo que viene, para evitar que la intervención estatal sea solamente contener a los que se caen del sistema. Vos sabés que se estaba hablando mucho, la derecha trató de instalar mucho estos últimos meses, la necesidad de construir un comité de expertos o de sabios en materia macroeconómica para aconsejar al presidente. O sea, que no haya gobierno. Además, en realidad es darle lugar a los adalíes de la ortodoxia económica que apadrinaron todas las catástrofes de la historia macroeconómica argentina. Claro, ¿quiénes serían esos expertos en economía? Broda, ¿no? Melcoñán. Claro, acá en la República Argentina, ¿no? Claro, pero hoy hablaba con los chicos de economía y pensamos en la posibilidad de crear otra cosa. Ellos vienen trabajando en esta línea, de crear un comité, pero de creativos económicos que piensen cómo reactivar la macro y la micro. Sí. Porque acá lo que va a haber que pensar es, por ejemplo, cómo ampliamos la capacidad productiva de las actuales empresas en un mundo que va a demandar otras cosas. O cómo creamos empresas nuevas. O empleos nuevos. Bueno, para crear empleos nuevos se necesitan crear empresas nuevas. Y para eso tenés que tener un diagnóstico de cómo está el mundo, qué es lo que le podés vender, cuáles son tus capacidades comparativas y tratar de que el Estado, en el marco de una asociación público-privada, con tecnología, con inversión pública y privada, con innovación tecnológica, con todo lo que corresponde a un Estado moderno, se asocie para crear valor y para crear bienestar, que en definitiva es empleo de calidad. Pero lo que pasa es que, Leandro, eso hoy parece absolutamente imposible y sobre todo en un momento donde las empresas se supone que no tenían que despedir, donde además el Estado paga una parte de los salarios y aún así sabemos que en la práctica, y esto lo cuestionan muchos, hubo empresas que terminaron despidiendo trabajadores igual. Sí. ¿No? Mira, se pagaron 2 millones de salarios, lo que se llama ATP, es el programa de asistencia al trabajo y a la producción, para asistir desde el sector público al sector privado. Te pido disculpas, pero nos acaban de llegar los números, tenemos que actualizar las cifras del informe diario vespertino. Hoy fueron confirmados 345 nuevos casos. Con estos registros suman 7.479 los positivos en el país. Bueno, después viene la división de los casos. Se registraron 3 nuevas muertes, 3 hombres, 2 de 90 y 68 años residentes en Buenos
Buenos Aires y otro de 58 años en la provincia de Chaco. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 356. Repaso rápidamente, 356 los fallecidos, se suman estas 3 nuevas muertes de última hora y los casos confirmados 345, 7.479 los positivos en el país. Pero yo quiero pensar un poco en el futuro, porque si no, a veces la coyuntura, parecemos nosotros que estamos siempre dando los muertos, los infectados, y la Argentina va a continuar, o sea, el COVID va a pasar, o se va a quedar, va a haber una vacuna, un antídoto, una cura, no sé, pero la Argentina va a tener que seguir adelante y tenemos problemas, hemos heredado un tsunami, que está prácticamente arrasada la economía, arrasada las empresas, arrasada la pyme y la producción. Es que, Gaita, hoy lo primero que estamos haciendo es tratar de recuperar el Estado. O sea, el Estado, como decías vos, está desguazado, está oxidado, el aparato del Estado está desmantelado. Claro. Entonces, vos pensás, por ejemplo, se le reclama al Ministerio de Educación que influya sobre la política educativa y al Ministerio de Salud que influya sobre la política sanitaria. Ahora, ni el Ministerio de Educación maneja escuelas, ni el Ministerio de Salud maneja hospitales, porque por la descentralización de los servicios de la década del 90, exactamente, quedaron como cáscaras vacías, con muy poca incidencia para poder llevar adelante políticas nacionales. Por eso la fragmentación del territorio nacional y lo que ha perjudicado eso a la cohesión social en la Argentina. Y ni hablar en materia económica financiera. Pero, a ver, el tema es, hay que pensar un nuevo Estado, hay que ponerlo al servicio de la gente, y hay que poner el Estado no en función de la creación de riqueza, sino en función de la creación de bienestar, porque mucha gente se confunde y trata de instalar que el Estado tiene que favorecer al privado a que acumule riquezas. Es mentira. No. Hay que generar obviamente riquezas, el Estado tiene que acumular, pero tiene que hacerlo de manera virtuosa, de manera tal de que esas riquezas se redistribuyan. El modelo de acumulación determina cómo se distribuye la riqueza. En los 90 crecía el PBI. Vos mirabas los números de Menem y te decías, che, el PBI cómo crece ahora. Eso generaba increíblemente un aumento del PBI con un aumento de la desocupación. Hay una gran discusión, Leandro, que lo hemos hablado vos y yo, empezar a discutir los impuestos en la Argentina. Son del 70. La ley de entidad financiera la promulgó Videla. Terrible. Por eso, a ver, el modelo fiscal tiene que ver con el modelo social y tiene que ver con el modelo productivo. Lo que hay que entender es que a la Argentina se la tiene que pensar de manera integral. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Las corporaciones o los actores económicos y sociales y políticos, en lugar de tener proyectos hegemónicos, proyectos de país, tienen proyectos sectoriales. Históricamente en la Argentina, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina tenía un modelo industrial que le proponía en el debate público a los argentinos y a las argentinas. Hoy está ausente, hay ideas generales, pero no hay un modelo integral. El diario Clarín era el house organ del desarrollismo argentino, con Frigerio, con Frondizi, allá por la década de los 60, porque tenía la intención de tratar de llevar en el debate público a la Argentina un modelo de país determinado. El movimiento obrero, me acuerdo, tenía el programa de Huerta Grande, por ejemplo, que era una propuesta para el conjunto de la Argentina, no solamente para el trabajador formal. El movimiento estudiantil, los movimientos sociales. Hoy esa situación es distinta. ¿Por qué? Porque en lugar de tener actores sociales pensando en la construcción de un proyecto colectivo, tenés actores sociales que tratan de pujar por sus intereses sectoriales. Y el Estado no puede sintetizar esas pujas, pero tampoco tiene una agenda propia. Por eso cuando Alberto dice, bueno, nuestro principal desafío es generar una agenda propia, que no sea el mercado el que nos fije la agenda. El Estado no puede ser rehén del mercado. Cuando el Estado es rehén del mercado, los periodistas económicos te aplauden y te dicen que estás haciendo bien las cosas, pero te aumenta la desocupación, te aumenta la desigualdad, se destruye empleo, se destruye riqueza. Leandro, mencionamos los impuestos, ¿no? Antonio recién hablaba de eso. Bueno, se va a discutir, se va a presentar el proyecto, entiendo que a partir del 22, del impuesto a las grandes fortunas, y quiero preguntarte por eso, y ya que está también por la política en general, ahora habrá sesiones virtuales, bueno, la verdad es que, ¿qué te parece que sucede con el debate de ese impuesto importantísimo y también con el rol de la política en este contexto? Yo creo como Alberto Fernández y como Sergio Massa y como Máximo Kirchner, porque con los tres lo he podido hablar y comparten, en la necesidad de replantear la matriz tributaria de la Argentina. Claro. Que sea progresiva. Vos sabés que los impuestos en la Argentina van básicamente sobre el consumo y sobre la renta. No van sobre el capital o sobre la riqueza. Hay que tratar de combinar las tres cosas para garantizar que esos recursos sirvan no solamente para la redistribución social, sino también para generar recursos necesarios para orientar el modelo industrial de la Argentina o el modelo de desarrollo. Ciencia y técnica, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, lo que quiero decir es,
Es importante que en este momento aquellos sectores que están fuertes económicamente y que tienen espalda aporten para sobrellevar la crisis, sí. Pero también si queremos un modelo de reactivación económica, un modelo de desarrollo, un modelo industrial, un modelo social, necesitamos generar que parte de ese excedente que está concentrado, que existe en la Argentina, ayer decía el Gato Silvestre en este canal, 100 personas compraron durante 2 años 25.000 millones de dólares, según el informe del Banco Central. Bueno, quiere decir que hay gente que tiene capacidad de consumo y que tiene capacidad de ahorro, y que ese excedente además lo paraliza, porque ese excedente en general no va a la inversión, no produce empleo. O va a la timba o lo sacan, es ahorro, no es inversión. Hay que transformar el ahorro en la inversión, y para eso el Estado tiene que intervenir con una intención clara, que es construir un país justo. Lo que nosotros necesitamos es vincular, estas discusiones no se pueden dar por separado. Vos no podés dar por separado la discusión de qué haces con el modelo fiscal, qué haces con el modelo social o qué haces con el modelo productivo. Hay que discutir un modelo de país integral donde la ética de la solidaridad tiene que ordenar las relaciones con el conjunto del sistema. Leandro, gracias.